Comienza FH Almería Radio, el informativo diario para triunfar en agricultura. Muy buenas, mi nombre es Ana Gutiérrez y les saludo desde la redacción de FH Almería, aquí en FH Almería Radio. Ya saben que estaré con ustedes de 6 a 7 de la tarde y de 6 a 7 de la mañana en Radio Marcador Almería. Tienen que sintonizar el 92.1 para Almería Capital y el 99.7 para el poniente almeriense y Campo de Níjar. Si quieren recuperar algún programa anterior o simplemente escuchar este en otro momento, pueden acceder a las plataformas digitales, tanto YouTube como iVoox, y escribir en el buscador FH Almería Radio. Así encontrarán todos los programas hasta el día de hoy. Pues, como siempre, para empezar, toca saludar a Roberto Gutiérrez, que lo tengo aquí a mi derecha en la parte técnica del programa. Roberto, ¿qué tal el fin de semana? Bueno, fin de semana cargadito de trabajo también, pero bueno, comenzamos la semana con energía. Sí, es que es difícil que pares, ¿eh? Pues hoy es 12 de enero de 2026, lunes. Se ha acabado ya el fin de semana y empezamos una semana nueva llena de actualidad, donde Mercosur es el tema candente. Evidentemente, durante esta hora hablaremos del acuerdo Unión Europea-Mercosur, acuerdo al que la Unión Europea dio luz verde el pasado viernes 9 y que ya ha tenido diferentes respuestas y reacciones, entre ellas la de COAC Andalucía. Pues para seguir con este tema, tendremos aquí en FH Almería Radio al secretario provincial de COAC, Andrés Góngora, que hablará de este acuerdo con el director de FH Almería, José Antonio Gutiérrez. Les voy a avisar de que en esa entrevista se hablarán de más temas, así que quédense y averiguarán de qué van a hablar. Pero antes, como siempre, le echaremos un vistazo a la actualidad que viene de la mano de fhalmería.com. Ya saben que en un clic pueden acceder a toda la información sobre el campo almeriense y lo mejor es que pueden acceder a la hora que deseen, ya saben, fhalmería.com. Aquí también pueden consultar las pizarras de precios y precios de los que hoy también vamos a hablar. Para finalizar el programa de hoy también contaremos con la presencia del director de FH Almería, José Antonio Gutiérrez, como he dicho, con quien también comentaremos la entrevista con Andrés Góngora. Así que no se vayan porque empezamos en nada. Pero antes de la pausa, les recuerdo que este programa llega hasta todos ustedes gracias a Rick Zuan. Ahora sí, una pausita y volvemos con la pizarra de precios. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Abrameto de Rick Zuan. El nuevo tomate cherry pera de Rick Zuan une lo que más valoran los agricultores. Alta resistencia al rugoso, gran producción, calibre uniforme todo el año y un color rojo intenso. Y el sabor, excelente de 10. Abrameto de Rick Zuan. Productividad, color y sabor en una sola variedad. Tomate cherry pera Abrameto de Rick Zuan. Con la tranquilidad de la alta resistencia al rugoso. Vamos con la pizarra de precios, la pizarra de Agroejido de hoy, lunes 12 de enero de 2026. Empezamos con los tirabeques, que han tenido un primer corte de 7,77 € y un último de 7,12 €. En los guisantes han tenido un primer corte de 6,07 € y un último de 5,35 €. Seguimos con las judías, la judía garrofón, que ha tenido un primer corte de 5,67 € y un último de 5,19 €. La judía tabella ha tenido un único corte de 6,21 €.
La judía Shera ha tenido un primer corte de 13,09 € y un último de 8,66 €. La judía Elda ha tenido un primer corte de 8,35 € y un último de 7,10 €. La judía Perona Semi pues ha tenido solo un corte y ha sido de 4,95 €. Y la judía Perona Roja también ha tenido un único corte de 9,99 €. Y para terminar con las judías tenemos la judía Emerite, que también ha tenido un único corte de 6,07 €. Vamos con los pepinos. Empezamos con el pepino francés, que ha tenido un primer corte de 2,40 € y un último de 2,21 €. El pepino español ha empezado en 2,35 € y ha acabado en 1,99 €. Y por último, el pepino Almería ha tenido un primer corte de 2,25 € y un último de 2,16 €. Calabacines. El calabacín fino ha tenido muchos cortes y el primero ha sido de 8,85 € y el último de 2,40 €. El calabacín gordo ha tenido un primer corte de 2,70 € y un último de 2,41 €. Berenjenas. Tenemos la berenjena rallada, que ha tenido un primer corte de 2,20 € y un último de 1,77 €. Y la berenjena larga pues ha tenido un primer corte de 2,29 € y un último de 2,09 €. Tomates. Tenemos solo el tomate pera y ha tenido un primer corte de 1,08 € y un último de 95 céntimos. Y vamos con el último bloque, el bloque de los pimientos. Y empezamos con el pimiento italiano verde. Ha tenido un primer corte de 1,72 € y un último de 1,44 €. El pimiento italiano rojo ha empezado en 1,50 € y ha acabado en 93 céntimos. El pimiento lamullo verde ha tenido un primer corte de 2,09 € y un último de 1,62 €. El pimiento lamullo rojo ha tenido un primer corte de 2,32 € y un último de 1,71 €. El pimiento California verde ha tenido un primer corte de 1,90 € y un último de 1,55 €. El pimiento California rojo ha tenido un primer corte de 2,18 € y un último de 1,95 céntimos. Y por último, para terminar con el bloque de los pimientos, tenemos el pimiento California amarillo, que ha tenido un primer corte de 2,85 € y un último de 2,80 €. Esta ha sido la pizarra de Agroejido, la pizarra de hoy lunes 12 de enero de 2026. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Momento ahora para la actualidad informativa con mi compañero Roberto Gutiérrez, que como cada día voy a sacar de detrás de la mesa de sonido y me va a ayudar a saber qué está pasando en el campo. ¿Estás listo, Roberto? Preparadísimo. Pues entonces vamos allá. La Unión Europea respalda el acuerdo comercial con Mercosur ante la preocupación de las organizaciones agrarias. Los 27 dieron este viernes 9 luz verde a la firma del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur, que incluye Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, en una decisión por mayoría cualificada. Este resultado fue finalmente posible debido a que Italia se decantó por el sí tras las concesiones hechas en los últimos días por la Comisión Europea. Por otro lado, Francia, Polonia, Austria, Hungría e Irlanda se mantuvieron en el no y Bélgica se abstuvo. La aprobación del acuerdo ha despertado fuertes críticas del sector agrario. La organización Coag Andalucía advierte que el pacto pone en riesgo la soberanía alimentaria y la seguridad de los consumidores europeos y que su impacto económico sería prácticamente insignificante, apenas un 0,05% del PIB de la Unión Europea.
Juan Luis Ávila, secretario general de COAG Andalucía, asegura que el acuerdo favorece la entrada de productos con estándares distintos a los europeos, generando competencia desleal para los agricultores y ganaderos del continente. La organización reclama al gobierno español una postura firme en defensa del sector primario y de los consumidores, similar a la adoptada por Francia. COAG Andalucía ha anunciado que continuará movilizándose para intentar paralizar el acuerdo y proteger la soberanía alimentaria europea. Seguimos con el tema Mercosur y Andalucía exige cláusulas de salvaguarda para proteger al sector agroalimentario ante el acuerdo Unión Europea-Mercosur. La Junta de Andalucía ha anunciado que exigirá cláusulas de salvaguarda para proteger al sector agroalimentario ante el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur, que, como hemos dicho antes, incluye a Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. El consejero de Agricultura, Ramón Fernández Pacheco, ha asegurado que el gobierno andaluz trabajará de la mano con agricultores y ganaderos para solicitar medidas compensatorias si fuera necesario. Vamos a exigir al gobierno de España que haga lo posible y lo imposible para proteger al campo andaluz y evitar perturbaciones en los mercados, ha declarado. Entre las medidas reclamadas se incluyen la prohibición de ciertas importaciones o ayudas a sectores afectados, la reciprocidad en normas sanitarias, ambientales y laborales y un esfuerzo de los controles fronterizos para garantizar el cumplimiento del acuerdo. La Junta celebrará el próximo miércoles una reunión con representantes del sector agroalimentario para analizar los posibles impactos y diseñar de manera conjunta las medidas de protección necesarias. Seguimos. FEPEX mantiene que el acuerdo con Mercosur mejora el acceso a la Unión Europea de las frutas y hortalizas de esta área, pero no presenta oportunidades para los productores comunitarios. La Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadoras de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas, FEPEX, ha señalado que el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur, que mejorará el acceso de frutas y hortalizas de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay al mercado europeo, apenas genera oportunidades para los productores comunitarios. Según FEPEX, el acuerdo contempla la eliminación progresiva de los aranceles a estas importaciones en un periodo de hasta 7 años, lo que podría agravar el déficit comercial en este sector, ya muy desequilibrado. En 2024, la Unión Europea importó frutas y hortalizas de Mercosur por valor de 984 millones de euros, frente a exportaciones por 255 millones. España también presenta un saldo deficitario de enero a octubre de 2025, exportó 31.500 toneladas y recibió 159.800 toneladas del área. Además, el acceso de los productos europeos a Mercosur sigue limitado, ya que se requieren protocolos fitosanitarios individuales por tipo de fruta o hortaliza, lo que dificulta las exportaciones. Las cláusulas de salvaguardia incluidas en el acuerdo podrían ofrecer cierta protección frente a un exceso de importaciones, pero su aplicación es compleja y poco probada en acuerdos previos, advierte FEPEX. La organización insiste en que, aunque el pacto mejora el acceso de Mercosur a Europa, no equilibra la balanza ni protege suficiente al sector europeo de frutas y hortalizas. Y acabamos el repaso informativo cambiando de tema. Tecnova celebra 25 años como referente de innovación agroindustrial, reivindicando la colaboración como motor de éxito. El Centro Tecnológico Tecnova ha celebrado su 25 aniversario en Almería, reuniendo a más de un centenar de representantes del sector empresarial, institucional y profesional. Desde su fundación en 2001, Tecnova se ha consolidado como un referente en innovación agroindustrial, destacando la colaboración público-privada como motor de talento, innovación y proyección internacional.
Durante el acto, líderes del sector coincidieron en que la colaboración no significa renunciar a competir, sino construir capacidades compartidas para afrontar retos tecnológicos y acceder a mercados internacionales con garantías. La eurodiputada Carmen Crespo calificó el modelo Tecnova como un ejemplo a seguir, único en España, que ha convertido a Almería en un referente mundial de agricultura tecnológica. El consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández Pacheco, destacó el papel de Tecnova en la modernización del sector agroalimentario andaluz, mientras que representantes de la Diputación y del Ayuntamiento de Almería subrayaron la importancia de la innovación y la cooperación público-privada para el crecimiento y la competitividad. El acto incluyó un emotivo reconocimiento a las empresas y personas pioneras que hicieron posible Tecnova y concluyó con un gesto simbólico. Todos los asistentes soplaron juntos las velas del 25 aniversario, celebrando la unión y el trabajo compartido que han llevado al centro a convertirse en un referente internacional. Pues muchas gracias, Roberto, por ayudarnos en este repaso informativo, y en nada volvemos con la información del tiempo. Comenzamos el parte meteorológico con el riesgo de incendios, que, como venimos viendo en los últimos días, es bajo en toda la provincia de Almería, como en prácticamente en toda la península. Y pues por el momento no parece que esta situación de bajo riesgo de incendio vaya a cambiar en el resto de la semana. Mañana, martes 13, tendremos un día bastante tranquilo, sin ningún aviso ni de viento ni de lluvia en toda la provincia. Mañana, por el poniente almeriense, también será una jornada estable y seca. Durante la madrugada y primeras horas del día tendremos cielos con brumas, con una temperatura mínima de en torno a los 11 grados. Y a medida de que avance la mañana, las brumas irán desapareciendo y dará paso a cielos poco nubosos y quizá despejados, predominando un buen tiempo con sol y algunas nubes altas. La temperatura máxima alcanzará los 21 grados y se mantendrá alrededor de los 15 por la tarde. Para el resto de la provincia seguirá siendo un día seco, estable y con temperaturas que rondarán, pues según la zona, diferentes temperaturas. Rondarán entre los 12 grados y los 16 en Almería capital y entre 7 y 15 grados en Vélez Rubio. Así que parece que se acerca un martes bastante agradable. Este ha sido el parte meteorológico y en nada seguimos con el programa. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Llevamos varios días hablando del tema del momento en el campo, el acuerdo Unión Europea-Mercosur. El viernes escuchábamos aquí en FH Almería Radio cómo la presidenta de Asaja, Adoración Blanque, exigía al gobierno una posición firme en contra de este acuerdo ante la evidencia de que su posición era positiva. En la entrevista que pudimos escuchar, abogaba por, valga la redundancia, escuchar al campo, que tanto se ha movilizado, y también nos contaba que se debía exigir seguridad alimentaria. Después de esto, como ya se preveía y hemos contado en el repaso informativo, finalmente la Unión Europea respaldó el acuerdo comercial con Mercosur y dio luz verde a su firma el pasado viernes. Ante esta situación han surgido diferentes respuestas y reacciones. Por ejemplo, desde COAC Andalucía han llegado a afirmar que el acuerdo con Mercosur es un engaño y pone en riesgo la alimentación de los europeos.
Además, también han denunciado que no se puede exigir cada vez más a nuestros agricultores mientras se permite importar alimentos producidos en condiciones que aquí serían ilegales. Pues para seguir indagando en este tema, tenemos aquí en FH Almería Radio una entrevista del director de FH Almería con el secretario provincial de COAC, Andrés Góngora. Vamos a escuchar lo que tienen que decir. Bueno, tenemos con nosotros a Andrés Góngora, secretario provincial de COAG, que me imagino que habrá visto, digamos, con mucha intensidad todo lo que se ha venido moviendo en los últimos días acerca del acuerdo Mercosur, y me imagino que con temor. Buenas tardes, Andrés. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Que te comento que toda la situación de Mercosur, me imagino que te habrá tenido ocupado durante los últimos días, y me imagino que temeroso por las consecuencias que pueda tener para el campo. Bueno, tuvimos la manifestación el día 18 de diciembre en Bruselas, precisamente creo que una movilización en la que todo el mundo se puso de acuerdo en rechazar Mercosur. Y cuando digo todo el mundo, digo 40 organizaciones agrarias a nivel europeo, ¿no? O sea que hay una inmensa mayoría dentro del sector agrario europeo que rechazan este acuerdo. No es un acuerdo nuevo, es un acuerdo que lleva 20 años en proceso de negociación. Es verdad que ha tenido etapas que han estado bastante paradas, pero este nuevo impulso que se lleva prácticamente un año desde que se retomaron las negociaciones y que ahora entra en esta última fase en el que todavía queda por votarse en el Parlamento Europeo, y nosotros creemos que, y así estamos exigiendo a la Comisión, que tenga que ser refrendado por los parlamentos nacionales, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso nos preocupa porque es un nuevo proceso de liberalización comercial con terceros países, y aunque se está diciendo, y en estos días hemos escuchado bastante información de que se van a poner cláusulas de salvaguarda, o que se va a intentar o que se va a poner en marcha sistemas para verificar y controlar, pero lo de Almería bien conocemos ya lo que nos pasa con el acuerdo de Marruecos, y es que todo eso se queda luego en el papel, pero luego ni se cumple, ni se controla, ni las cláusulas de salvaguarda sirven para nada, ¿no? Por lo tanto, lo que queda es exigir a nuestros representantes políticos que voten en contra, que pronto va a ser la votación en el Parlamento, y ahí cada uno se tendrá que retratar. Así que, aunque ahora mismo fruta y hortaliza no está en el punto de mira del acuerdo, es verdad que no está dentro de los productos más críticos, pero también sabemos la capacidad productiva que puede tener esa región, esa zona, sobre todo Brasil y Argentina, y que por lo tanto lo que ahora no puede parecer que no es un riesgo, el día de mañana sí que nos puede generar un problema, ¿no? ¿Cómo se puede entender que el Parlamento Europeo esté mostrando más feeling con Marruecos o con Mercosur que con los propios agricultores que se manifiestan en la calle, que son europeos? ¿Eso cómo se puede entender? Pues sí, es difícil. A ver, desde un punto de vista lógico es difícil, pero desde un punto de vista político y desde un punto de vista económico sí sabemos lo que hay detrás, ¿no? Por un lado están las relaciones diplomáticas y las relaciones políticas. En el caso de Marruecos está muy claro lo que el gobierno de Marruecos presiona y chantajea a la Comisión Europea. Y en el caso de Sudamérica también hay o de Mercosur, mejor dicho, también hay ese parte de relación institucional y política, ¿no? Pero luego hay otra gente dentro de Europa que, sin hacer ruido, y me refiero sin salir, sin manifestarse en la calle, está presionando a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo, para que estos representantes políticos voten a favor de sus intereses económicos y no de los intereses de los ciudadanos. Y ahí me refiero, y señalamos directamente desde COA, señalar sobre todo a las grandes cadenas de supermercados, a los grandes fondos de inversión que ven una oportunidad en este tipo de acuerdos de liberalización comercial,
y sobre todo a los grupos de distribución agroalimentario europeos, que les interesa en un mercado como el nuestro, como el de frutas y hortalizas, que cuanto más se abran las fronteras, más capacidad tienen de poder presionarnos con el precio. Y eso es así. Sabemos perfectamente que el supermercado, que las cadenas, cuando pueden ir a comprar fuera productos más baratos, lo utilizan como una herramienta para bajarnos los precios a los agricultores, en este caso de Almería, ¿no? Entonces, el temor que podemos tener aquí en Almería, aunque sabemos que es un acuerdo, como has comentado ahora mismo, que no nos perjudica de forma directa a lo que es el sector de frutas y hortalizas, el temor está en que este acuerdo abre la puerta. Abre la puerta a que fondos de inversión vayan a producir, que no se lleve nadie a engaño. Los acuerdos ya sabemos que no están pensados para los agricultores pequeños o medianos que pueda haber en Argentina o en Brasil, sino que está pensado para que grandes corporaciones, fondos de inversión, se vayan allí a montar estructuras de producción potentes, enormes. Imaginaros Brasil o Argentina, las extensiones de las que estamos hablando, para ir a traer ese producto luego a la Unión Europea. Eso nos pasó con Marruecos. Marruecos llevamos 30 años, o sea que ya tenemos mucha experiencia con Marruecos. Marruecos no era una amenaza para productos como calabacín, que me diga alguien hoy si no es una amenaza en calabacín, ni siquiera lo era en principio en tomate, y han generado un desarrollo agrícola precisamente en manos de fondos de inversión o de empresas europeas para generarnos la competencia que nos genera a día de hoy. Y luego tiene todo lo que se enmascara detrás, ¿no? Que son los sistemas de producción que tienen en esa zona, la legislación en materias de producción que tienen en todas esas zonas, que también está detrás de ese interés sobre los fondos de inversión. Por eso, cuando se habla de las cláusulas de salvaguarda, he escuchado al consejero, también al ministro, hablar de este tema, que no nos engañen, o sea, que sabemos perfectamente que todas esas cláusulas las cláusulas espejo, no, les vamos a exigir lo mismo, que todo eso es mentira, eso es el embuste para hacer creer a la sociedad de que desde la política se va a vigilar, pero ya sabemos lo que ocurre una vez que el acuerdo se pone en marcha, ¿no? Entonces, yo lo que no termino de entender es cómo las grandes cadenas de supermercados han, digamos, presionado al máximo a los exportadores almerienses con el tema, fundamentalmente de los residuos, y sin embargo ahora vamos a ver cómo productos que no han tenido la excelencia en la calidad que se le ha exigido a Almería sí van a poder estar en los supermercados europeos como si no hubiera pasado absolutamente nada. De hecho, las primeras manifestaciones de los sudamericanos cuando se le ha dicho que iba a haber unas cláusulas de salvaguarda han sido rechazar esas cláusulas de antemano. Cuando simplemente esas cláusulas lo que se va buscando es que se mantenga esa calidad que sí se le exige a los productores almerienses y a los exportadores almerienses para que los productos estén en los supermercados europeos con todas las garantías. Claro, lo que vienen a decir desde estos países es que Europa no es quien para obligarle a legislar en esa materia, ¿vale? Que eso son las cláusulas de espejo reales. Es decir, o adapta la normativa propia a la normativa europea o no puede haber un acuerdo. Y sabemos que eso no se va a llevar a cabo. Europa no va a imponer cambios normativos en estos terceros países. Por eso mismo no nos creemos lo de las cláusulas de espejo que el ministro se harta de decir, ¿no? ¿Por qué los supermercados apretan en esa línea? Bueno, los supermercados le exigen a Almería porque Almería se deja exigir, y entenderme lo que estoy diciendo. O sea, es que tampoco hemos sido duros a la hora de plantarnos ante determinadas exigencias. Pero los supermercados cada vez son más grandes y más amplios y tienen muchos mercados y en muchas zonas. Eso y utilizan el producto importado como un producto para la negociación, ¿vale?
Esto suena mucho a lo de Marruecos, ¿no? Con los tomates. Tú me exiges mucha calidad en el tomate, pero luego a la hora de poner el precio te fijas a cuánto está en Perpiñán el tomate marroquí. Hombre, eso es trampa, no es el mismo producto, pero lo utilizan para bajar precio, ¿no? Lo que yo no termino de entender es que ahora, en estos días, un supermercado sueco solicita hacer una auditoría social en tu invernadero, llega a tu invernadero, habla con tus trabajadores y saca unas conclusiones y decide si tú eres proveedor o no en función de los resultados que haya tenido esa auditoría. ¿Eso se va a hacer así en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, cuando empecemos a recibir melones, por ejemplo? Pues fíjate que sobre todo con la gente de Global Gap, que es la auditoría más común de todos los supermercados, llegan a certificar estas producciones de terceros países. Ahí está una de las trampas. Por eso hablaba antes de la normativa, de los cambios normativos en estos terceros países. ¿Qué hace una certificadora? Una certificadora lo que viene a decir es que una producción, una empresa, un agricultor cumple con la normativa vigente. Eso es una certificación. O sea, una certificación lo único que dice es que hay una serie de normas que tú la cumples. Claro, ante la ausencia de normas, pues lo que dice Global Gap es que efectivamente estás cumpliendo con su certificado, porque no exigen el cumplimiento de la normativa establecida en los países a donde va el producto, sino a donde se está produciendo. Eso no ocurre, sobre todo, y vuelvo a hablar de Marruecos, con Marruecos y las normas de trabajo, ¿no? Con las normas laborales. Ante la ausencia de normas, pues Global Gap dice que no tiene nada que exigir. Probablemente eso es lo que ocurra también con el acuerdo Mercosur. Y no me extrañaría nada que Global Gap certificara producciones también en ese módulo, en el módulo laboral, precisamente de estos países que tienen una normativa laboral que no es equiparable, ni mucho menos, a la europea. O sea que la certificación es correcta, pero claro, de acuerdo con las normas que hay en esos países que son muy escasas en relación a lo que podemos tener, por ejemplo, en España. Con lo cual, no miente Global Gap, pero tampoco se cumple lo que se tiene que cumplir, que es, digamos, ese control estricto de todas las normas que son necesarias para garantizar la seguridad alimentaria y sobre todo en condiciones de igualdad, que desde luego no se van a producir. Hay otra pregunta que me gustaría hacer ahora que empieza el año, y es que da la sensación que demasiados digamos, lobbies de poder están fijándose en el sector primario. Parece como si después de la pandemia la agricultura y el sector primario se hubiera puesto de moda y fuese un objetivo de los que controlan la alimentación. Como responsable de COAG, ¿no te da esa sensación de tener que enfrentarse a la cercanía que tiene Marruecos con la Unión Europea y a la revolución que se ha producido después de casi 30 años con Mercosur? Bueno, es que hay un cambio de modelo. Hay un cambio de modelo que en Almería lo estamos consiguiendo de alguna manera frenar, y el modelo de agricultura social que nos queda en la provincia de Almería se está convirtiendo casi algo exclusivo, pero es cierto que hay una corriente creciente en los últimos 20 años que se ha agudizado efectivamente desde la pandemia, y es el control de la alimentación. El control de la alimentación por parte de grandes grupos y también de entidades financieras o de fondos de inversión que están viendo cómo el que controla la alimentación tiene un poder muy importante, tanto en lo estratégico como en lo político, ¿no? Y se ha convertido hoy en día en un elemento fundamental a nivel estratégico y a nivel político. Desgraciadamente, no se están acompañando con políticas que contrarresten esto, y eso es una de las reivindicaciones principales de COA. Es decir, la agricultura la alimentación no puede estar en manos de grandes corporaciones o fondos de inversión. Europa se está metiendo en un lío, está asumiendo un riesgo cuando depositan la alimentación
en manos de entidades que lo que buscan es un recurso económico y un control, porque mañana te pueden saltar hacia otras zonas de producción o directamente hacia otros sectores económicos, ¿no? Y generar un problema. Hoy en día Europa, con estos acuerdos, con esta forma de entender la alimentación, está poniendo en riesgo la seguridad alimentaria. Cuidado, estamos hablando de lo que tenemos que comer todos los días, ¿no? Creo que es algo que desde el sector agrario lo vemos muy claro, pero creo que la sociedad no está siendo suficientemente sensible o consciente de lo que aquí se está jugando, ¿no? Sí, volviendo al día a día nuestro, al invernadero, a lo que están haciendo los agricultores, me gustaría hacerte una pregunta, a ver qué valoración tienes tú al respecto relacionada con la pizarra de precios. Me gustaría que me dijeras qué te parece la pizarra de precios y cuáles son los motivos por tener las pizarras que estamos viendo en estos días y hasta cuándo aguantarán. Pues mira, está muy claro. Hemos pasado un mes de diciembre, vamos a ver el mes de enero, porque también apunta manera, que llevábamos mucho tiempo sin verlo en la provincia de Almería a nivel climatológico. Lo he dicho antes, oferta y demanda, no hay otra. Se nos han caído las producciones. ¿Qué pasa? Que este año quizás aún más, o cada vez más, cuando viene un año como este, que no es habitual. De frío. Fíjate año de frío. Frío y sobre todo lluvia. La lluvia ha hecho casi más daño que el propio frío, porque hemos recogido más de 100 litros en el mes de diciembre, cuando hay años que en todo el año no llegan a los 100 litros, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Que está generando problemas de mildio en pepino, una barbaridad, problemas de botrytis en calabacín, en tomate, en pimiento. Los cultivos que venían tocados ya con el barbispino, pues evidentemente un ciclo de estos los pone aún peor. E igual que nos quejábamos hace unas semanas de que no tenemos productos para combatir las plagas, es que combatir las enfermedades que esta humedad está generando, volvemos a tener el mismo problema. O sea, el mildio en pepino, que era algo que se podía llevar, pues se está convirtiendo en un problemón porque no hay con qué tratarlo, ¿no? O sea que estos precios tienen también que ver precisamente con la disminución de la producción y precisamente la poca capacidad que tenemos los agricultores de poder mantener un ritmo de producción adecuado. Era lógico, ojalá estos precios se mantengan, son los lógicos para el volumen de productos que tenemos, ¿eh? Bueno, yo creo que en Almería tenemos que tomar conciencia de en qué situación tenemos. Es verdad que los invernaderos más modernos, mejor preparados, están pudiendo mantener la producción ante un ciclo como el que nos ha llegado en el mes de diciembre y parte de enero, pero los invernaderos más antiguos desgraciadamente no lo soportan. Esto quiere decir que tendremos que exigir o estamos pidiendo un plan de modernización de invernaderos, porque si no tenemos con qué tratar estas enfermedades y además las estructuras de producción se están quedando anticuadas, pues hay agricultores que no van a poder seguir el cultivo adelante. ¿Para qué quieres un precio muy alto, como dicen algunos, si no estoy recogiendo nada, ¿no? Sí, sí. Pues la verdad que eso es cierto, porque entre el parvispinus, la lluvia, el frío y las enfermedades se ha reducido considerablemente la oferta de productos como calabacín, berenjena, pepino, y posiblemente de ahí que vengan esos precios tan altos. Pero ¿no aparecerá ningún iluminado diciendo que con estos precios no se puede vender en Europa? Pues no creo, no podrá vender el que lo diga. Fíjate o fijaros cómo han subido los precios en origen. Nosotros sabéis que desde COA venimos haciendo un seguimiento de los precios origen-destino muy, muy seguido, sobre el diferencial de precios. Ha subido en origen, pero sin embargo en destino los precios han subido algo, pero ni mucho menos en porcentualmente lo que han subido en origen. El consumidor no le está costando mucho más, ¿eh? Y ojo, estamos hablando en medio de una ola de frío a nivel europeo, que lo único que queda
es la provincia de Almería, porque el resto de producciones no están pudiendo sacar absolutamente nada. O sea que no creo que el pagar ahora 5 o 6 euros un kilo de pimiento en Madrid pues sea algo para llamarse las manos a la cabeza. Sí, no creo que ahí esté el problema. El problema está pues que desgraciadamente no vamos a ser capaces de abastecer toda la demanda que pueda haber en estos días, ¿no? Y ya para terminar, Andrés, el otro día tuvimos la visita del consejero de Agricultura, el almeriense Ramón Fernández Pacheco, que venía un poco pues a resaltar que se habían pagado las ayudas de la DANA antes de que acabara el año. Eso es así. Yo vi muchos teléfonos en el que se comunicaba a los agricultores que habían tenido ese ingreso, pero la valoración de ese gesto, de ese pago de las ayudas y de la cantidad, ¿a ti qué valoración te merece el hecho en sí y digamos, la tardanza o prontitud en recibir esa ayuda? Bueno, se tardó mucho en la convocatoria, muchísimo. Es verdad que luego sí que se ha sido ágil. Tenemos agricultores que se han quedado fuera y estamos presentando alegaciones. No estoy diciendo que sea muchísimo. Se presentaron más de 1000 alegaciones que se han resuelto. Más de 1000, Sí, Cuidado, que tenemos a los técnicos en la organización, al límite. Y muchas de esas alegaciones se han resuelto. Otras se han quedado fuera, estamos exigiendo que se resuelvan, aunque ya estemos fuera del año y se tendrá que pagar con fondos propios de este año, pero nos parece injusto que estos agricultores se queden fuera, sobre todo agricultores que con el REAFA no estaban bien, no tenían la finca bien registrada, otros que tenían algún problema con contratos de arrendamiento. La ayuda, sinceramente, en COA, de este tipo de ayuda nos hubiera gustado que hubiera salido de otra forma, porque seguimos echando en falta una intensidad mayor de ayuda para los agricultores que el invernadero se les cayó. Desgraciadamente no se consiguió, no hemos podido conseguir que la administración entienda que ante una catástrofe no todos tienen el mismo nivel de daño y desgraciadamente pues se ha hecho. No voy a decir café para todos, pues no me gusta esa expresión, pero no se ha sido totalmente justo con el reparto de la ayuda. Hay agricultores que les va a venir muy bien porque tuvieron unos daños escasos y han cobrado la ayuda, y otros que con lo que se les ha dado no llega ni a una mínima parte de las pérdidas que tuvo. Y vuelvo a insistir, se ha dejado fuera o no se ha atendido razonablemente a los que el invernadero se les vino abajo, que han percibido la misma ayuda que los demás, ¿no? Sí, la rebaja fiscal tampoco se atendió, creo, ¿verdad? No, la rebaja fiscal, el gobierno dio una ayuda y con eso quiso justificar. La rebaja fiscal, que estaba más que argumentada, no se dio. A ver este año, porque este año el planteamiento que se está haciendo de rebajas fiscales por plagas y enfermedades, ya tenemos el informe presentado, y espero que la administración entienda que en esta ocasión sí que está más que justificada. En fin, vamos a ver cómo transcurre el año, estaremos atentos a todo, a ver qué es lo que sucede con Mercosur y a ver cómo evoluciona, pues, digamos, toda esta presión que está teniendo ahora el sector primario por los acuerdos que se están celebrando con apoyo de la Unión Europea. Andrés, muchísimas gracias y hasta la siguiente. Muy bien, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Este ha sido Andrés Góngora, el secretario provincial de COAC, en una entrevista muy completa que ha tratado varios temas de interés y que comentaremos en un ratito en la recta final del programa con José Antonio. La mejor agricultura está en FH Almería Radio. Momento ahora para la última parte del programa en la que me acompaña José Antonio Gutiérrez, director de FH Almería. Nosotros acabamos de escuchar la entrevista con Andrés Góngora en la que ha hablado de diferentes temas, el punto en el que se encuentra la negociación del acuerdo Unión Europea-Mercosur, los precios agrícolas, las ayudas tras la DANA y la visita del consejero. Hola José Antonio, ¿qué tal?
Muy buenas, pues sí, hemos tenido la oportunidad de hacer la entrevista a Andrés Góngora y bueno, ha dicho cosas muy significativas acerca de ese acuerdo que tanto está preocupando al sector primario en España y en toda la Unión Europea. Evidentemente, en un ambiente más local, también ha hablado de la situación de los precios, por qué se dan y hasta dónde pueden llegar. Y luego también, pues evidentemente, ha hecho referencia a la visita del consejero Ramón Fernández Pacheco, en la que venía, pues bueno, pues a reivindicar que la Junta de Andalucía había cumplido con su compromiso de presentar en tiempo y forma las ayudas que los agricultores necesitaban para recuperarse de la dana que tuvo lugar en octubre del año 2024. Pues, bueno, muchos temas, pero vamos a empezar hablando sobre lo que tenía que decir sobre Mercosur. ¿Qué destacas de la intervención de Góngora? Bueno, destaco, primero que es un hombre muy bien informado sobre lo que está pasando en esta negociación. Tiene el temor de que los tiempos están cambiando, así lo ha manifestado. Y no solamente con Mercosur, sino también las negociaciones del acuerdo euro-magrebí del tomate y la pesca, también se muestra escéptico acerca de si se están viendo correctamente los intereses de los agricultores españoles y por ende los de Almería. No obstante, pues digamos que se muestra un poco más relajado, porque precisamente el sector de la fruta y hortalizas no es uno de los más perjudicados en el acuerdo de Mercosur. Ahora, de momento, la Comisión lo que ha hecho ha sido llegar a un acuerdo y ese acuerdo hay que presentarlo al Parlamento. Von der Leyen ha ido a Mercosur, a Sudamérica, a presentar el acuerdo, pero ya hay una pequeña reacción que la ha explicado Andrés Góngora, el secretario provincial de COAG, y es que las cláusulas de salvaguarda que se han presentado no son aceptadas por Mercosur, porque lo que dice Mercosur, que lo que no puede hacer que países terceros legislen en Argentina, Brasil, Uruguay o Paraguay, que son los miembros de Mercosur ahora mismo, ¿no? Pero claro, luego hay otro problema. Para que esos productos entren en Europa, hay unas normas en Europa que hay que cumplir, fundamentalmente de salubridad, ¿no? O sea, no se pueden tratar productos con determinadas materias, sean de Mercosur, o sean de África, o sean de donde sea. Claro, ¿dónde está el problema? Si eso lo tenemos tan claro, pues Andrés Góngora pone, digamos, el acento en que los controles no son de fiar. ¿Y por qué dice esto? Pues dice esto porque había también controles para los cupos de tomate procedentes del acuerdo euro-marroquí y no se han cumplido. Y llevamos 30 años luchando con el incumplimiento de esos cupos porque no se hacen los controles correctamente. Con lo cual, pues los temores que ha venido a expresar Andrés Góngora, pues tienen razón de ser. Bueno, es que de las primeras reacciones que hubo tras la luz verde fueron de COAG Andalucía y llegaron a afirmar que literalmente es un engaño y pone en riesgo la alimentación de los europeos. Sí. Nosotros pues no somos ganaderos, pero por ejemplo todos los que producen carne, los que producen leche, los que producen otros productos, pues se está viendo muy amenazados. ¿Por qué? Porque Mercosur sí es un gran productor de carne. No ocurre como aquí en España. Entonces se teme que producir carne a costes más bajos pues puede derivar en que los problemas de los ganaderos andaluces, me refiero ovino, caprino, y todo lo que es la carne industrial que habitualmente podemos encontrar en los supermercados, pues que llegue de Sudamérica y que no tenga la calidad que se tiene aquí en España y en toda Europa, que son muy estrictos con la alimentación y, digamos, el hormonado de animales para producir esa carne, con lo cual ahí sí hay una auténtica batalla en contra
de este acuerdo porque las cosas no se ven claras. Posiblemente los únicos que a largo plazo podrían beneficiarse de este acuerdo serían los productores de aceite, los olivareros, pero no a vuelta de hoja de este acuerdo una vez que esté firmado, sino cuando haya pasado un periodo más largo de tiempo. Con lo cual, pues evidentemente es un acuerdo que ahora mismo está levantando, digamos, pocas afinidades entre el sector primario español y europeo, y de algunos países no lo va a encontrar nunca, como puede ser Irlanda, como puede ser Italia, como puede ser Francia, que ya han demostrado que no le gusta para nada el acuerdo ni lo que se ha recogido en ese acuerdo que la Comisión ha aprobado mayoritariamente, pero es cierto que las reticencias contrarias no se han podido aliviar. Por otra parte, Andrés Góngora, al hilo de lo que me has preguntado, te puedo decir que ve la mano de esos lobbies que están buscando una forma de mover todo lo que es la alimentación procedente del sector primario, ¿no? Hay que tener en cuenta que el mundo de la alimentación, hay cadenas a nivel mundial que están luchando por conseguir los mejores mercados. En Estados Unidos es una batalla bestial, pero es que en Europa pues tenemos los grandes grupos, como puede ser Carrefour, como puede ser Mercadona, que sí opera en España y tiene el 50%, como puede ser el Lidl, ¿no?, que sí están luchando por conseguir, digamos, esa supremacía, ese control de la alimentación que le asegura unos ingresos, porque la gente come todos los días tienen que comprar y todos los días pues generan una serie de ingresos y además dinero en efectivo, nada de pagos atrasados, sino cada vez que vas a comprar pues pones un dinero a disposición de la caja y son recursos inmediatos de todo aquello que pones a la venta. Con lo cual, los grandes lobbies de la alimentación están moviendo fichas para su beneficio. ¿Ese beneficio coincide con el de los agricultores? Esa es la duda que manifestaba Andrés Góngora. Claro, seguiremos informando sobre este tema, a ver cómo va evolucionando durante la semana. Y también habéis hablado sobre los precios, has preguntado sobre los precios, un tema de que aquí hablamos todos los días. Pues sí, estamos teniendo varias semanas consecutivas de unos precios altísimos y claro, el temor que tiene el agricultor es que un precio que está alto, la tendencia normal es que baje, no que suba. Entonces, ante una pizarra espectacular de precios que ya comentamos al final de la semana pasada, que tenía precios por encima de 2 euros en la mayor parte de los productos, había que preguntarle a Andrés sobre la valoración al respecto y bueno, pues ha venido a justificar el porqué. O sea, si no hay producto para todo el mundo, la ley de oferta y la demanda, aquellos que quieren los productos que realmente se han conseguido sacar, pues tienen que pagar por ello. Evidentemente, en el frío, la humedad y las plagas han hecho que se produzca una reducción importante del producto que se saca a subasta o se comercializa a diario. Y ha dicho que seguramente estos precios se siguen manteniendo porque hemos tenido un mes de diciembre en Almería con 100 litros por metro cuadrado, que eso en otras ocasiones es lo que cae en un año. Con lo cual, las lluvias han perjudicado mucho a plantaciones que ahora tienen que luchar con la aparición de enfermedades fúngicas como es la ceniza, el mildiu, ¿no? Y tampoco se puede tratar con cualquier producto. O sea, estamos hablando de hortalizas que van a ser consumidas por personas y evidentemente hay unos productos que están permitidos y otros que no. Claro, al no poder defenderse las plantas del ataque de los hongos, de las enfermedades fúngicas que aparecen cuando hay una humedad alta, pues evidentemente se reduce la producción, la planta se debilita y se reduce la producción y eso hace que los productos que se expongan pues tengan un precio alto. Y luego hay hortalizas que evidentemente, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, son
muy susceptibles a padecer el frío, como le pasa a la berenjena, al calabacín o el pepino. Y claro, ahí los precios están súper disparados, ¿no? Y bueno, ya no digo nada de la judía, ¿no? Entonces, a la pregunta de que qué le parecía estos precios, si se iban a mantener, él tenía confianza en que sí, precisamente por la falta de producción. Claro. Pues nos estamos quedando sin tiempo, pero no nos podemos ir sin comentar qué es lo que ha dicho, qué es lo que... Sí, sobre las ayudas de la Dana. ¿Qué destacas? Bueno, Andrés, como buen defensor del agricultor, en cuestión de ayudas todo le parece poco. Y es lógico, es su trabajo. Y ha comentado algunas cosas que son muy interesantes. Y es que ahora estos precios, ¿quién lo está aprovechando? Quien tiene buenos invernaderos. Seguramente estas ayudas se podrían completar con un programa de ayudas a agricultores que tienen que renovar sus invernaderos, que lo tienen que hacer invernaderos más resistentes a las inclemencias del tiempo y sobre todo aquellos invernaderos que ya llevan un tiempo funcionando, 25 o 30 años, pues le vendría muy bien una renovación para tener las plantas más protegidas y en circunstancias como las que hemos venido viendo desde principios de diciembre, que pudieran responder también manteniendo la producción gracias a que están correctamente equipados. Y ahí pues ha dicho que bien, que salió la orden demasiado tarde, por eso hemos tardado un año en ver cómo los agricultores recibían las ayudas, ¿no? Y también ha echado de menos que el gobierno modificara los módulos para que los agricultores afectados pagasen menos en su declaración, y que eso pues lo cambió por unas ayudas directas que dio y que con eso pues se supone que iban a estar satisfechos los agricultores, y como hemos podido comprobar pues no lo han considerado suficiente. En definitiva, las ayudas bien, un poco tarde, y la necesidad de crear un plan para modernizar el campo, porque muchos agricultores lo necesitan, porque no tienen los recursos suficientes para poder cambiar los invernaderos con los recursos propios que ellos mismos generan. Pues muchas gracias, José Antonio, el director de FH Almería, que como cada día nos ha acompañado y nos ha acercado aún más la actualidad del campo. Ya saben que me están escuchando en Radio Marcador Almería, el 92.1 para Almería Capital y el 99.7 para el Poniente Almeriense y Campo de Níjar. Les recuerdo también que pueden encontrar cualquier programa a cualquier hora en YouTube o iVoox, la plataforma de podcast, simplemente poniendo en el buscador FH Almería Radio. Si lo buscan y pinchan en cualquier programa, podré acompañarles durante una horita. También les recuerdo que este programa ha llegado a todos ustedes gracias a Riczuan. Mi nombre es Ana Gutiérrez y con esto me despido hasta mañana.